¿Qué tal a todos? Vamos a continuar con la parte que propuse de fractales. En esta ocasión nada más vamos a ver un resultado y su prueba, que va a ser la prueba de que el espacio donde viven los fractales es un espacio métrico completo. Es decir, ese espacio que habíamos definido como h caligráfica de un métrico completo va a ser un métrico completo. Entonces empezamos. Okay. Quiero empezar esta clase recordando el último lema que vimos la vez pasada, que es el lema de extensión. Entonces, el lema de extensión dice que si tenemos un métrico y una sucesión de Cauchy de conjuntos compactos, entonces si tenemos una sucesión de números y una sucesión de Cauchy en X, entonces existe una sucesión de Cauchy de puntos que pertenecen a la sucesión de conjuntos compactos, tal que corresponden con una subsucesión de Cauchy en XD. Es decir, cualquier subsucesión Cauchy convergente la podemos extender a una de Cauchy en a n. Ese lo vamos a usar extensivamente en la prueba que vamos a ver a continuación, que es la completud del espacio de los fractales. Entonces, si tenemos un espacio métrico completo, el espacio que construimos de los conjuntos compactos con la métrica de Hausdorff es un espacio métrico completo. Y aún más, si tenemos una sucesión de Cauchy en ese espacio, entonces el límite existe y puede caracterizarse como las X en el espacio métrico X, tales que existe una sucesión completamente contenida en alguno de los términos de la sucesión de conjuntos, tal que xn tiende a x. Entonces empezamos. Vamos a tomar una sucesión de Cauchy en h de x y vamos a tomar a definido como en el enunciado del teorema, es decir, todos los puntos hacia los cuales converge una sucesión de Cauchy en x hacia puntos en esta sucesión, ¿no? Entonces vamos a probar lo siguiente. Vamos a probar que ese conjunto de veras tiene puntos, es decir, que es no vacío. Vamos a probar que A es cerrado y por lo tanto, por lo que hemos visto en las clases anteriores, es completo. Y vamos a probar que para epsilon mayor que 0 existe n, tal que para todas las n que sobrepasan esa n, el conjunto A está metido en este conjunto que habíamos construido la vez pasada, que es el AN más epsilon. Y finalmente vamos a probar dos cosas más. Una, que A es totalmente acotado y por lo tanto A es compacto también, y que el límite de la sucesión efectivamente es A. Es decir, vamos a probar que ese conjunto es no vacío, vamos a probar que considerado como subespacio métrico es completo, vamos a probar que podemos construir esta sucesión de conjuntos y vamos a ver que es alguna suerte de continuidad, y vamos a ver que ese conjunto es parte de h de x y que la sucesión converge a él, y como es cualquier sucesión de Cauchy y probamos que converge dentro del mismo conjunto, entonces con ello probaremos que h es completo. Entonces vamos a probar la existencia de una sucesión de Cauchy en x y
para eso vamos a construir una sucesión n1 hasta n lo que sea, de tal forma que h de am con an sea menor que 1 sobre 2i para mn mayores que las nis. Elegimos xn1 en an1. Entonces, como la h de an1 y an2 es menor o igual que un medio, podemos encontrar xn2 en an2, de tal forma que la distancia entre xn1 y xn2 sea menor o igual que un medio. Supongamos que elegimos una sucesión xni en ani, al menos con k términos, para la cual la distancia de x entre los xni menos 1 y xni sea menor o igual que 1 sobre 2 a la i menos 1. Como h de ank a nk más 1 es menor o igual que 1 sobre 2i y xnk está metido en ank, podemos encontrar xn2 más 1 en ank más 1, de tal forma que la distancia entre xnk y xnk más 1 sea menor o igual que 1 sobre 2 a la x. Por ejemplo, vamos a tomar xnk más 1 en ank más 1, tal que sea el punto más cercano a xn algún índice, ¿no? xnz. Por inducción, podemos construir una sucesión de xnis en ani tal que la distancia sea menor o igual que 1 sobre 2 al cuadrado. Y para ver que esa es de Cauchy, tomamos epsilon mayor que 0, elegimos n epsilon, tal que la suma de 1 sobre 2i desde nt a infinito sea menor que epsilon. Entonces, para cualquier m y n, que lo podemos tomar ordenado de esta forma sin pérdida de generalidad, mayores o iguales que n phi, tenemos que esta distancia es menor o igual que la suma de las otras. Y eso es menor estricto que la suma de los términos 1 sobre 2i desde nr hasta infinito, y eso es menor que epsilon. Por el lema de extensión, existe entonces una subsucesión convergente de as-is tal que ani es xni. Entonces, el límite de las a y existe y por definición está en A. Así que A es no vacío. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte, vamos a mostrar que A es cerrado. Para ello supongamos que tenemos una sucesión convergente a un punto. Vamos a mostrar que A está en el conjunto que estamos proponiendo, que es el límite, y por lo tanto, como contiene a los puntos de acumulación, entonces A es cerrado. Para cada natural i existe una sucesión xi n en an, que es lo que probamos en el paso anterior, tal que el límite es ai. Entonces tomemos una sucesión creciente de n's is, tal que la distancia de ani a A sea menor que 1 sobre i. Aún más, existe una sucesión de mis tal que la distancia de xni mi a ani es menor o igual que 1 sobre i por ser ani el límite. Entonces, la distancia de xni mi a es menor o igual que 2 sobre i. Tomamos ymi como xni m y vemos que efectivamente ymi está en ami y que el límite pues es A. Por el lema de extensión
YMI es, la podemos extender a una sucesión de Cauchy de puntos en A y entonces A está en A y por lo tanto A es cerrado. Para la parte C vamos a tomar epsilon mayor que 0. Entonces existe n tal que para m y n mayores que esa n, la distancia de Hausdorff entre AM y AN es menor o igual que epsilon, porque AM es de Cauchy. Tomemos cualquier n mayor o igual que n. Entonces, para m mayor o igual que esa n que elegimos, AM está completamente contenido en AN más epsilon. Y necesitamos probar que la A está también contenida en AN más epsilon. Entonces tomemos A en A. Entonces, por definición, existe una sucesión AI en AI convergente a A. Podemos suponer que n es suficientemente grande tal que para las m mayores o iguales que esa n, la distancia entre AM y A es menor que epsilon. Entonces, AM está en AN más epsilon, puesto que AM estaba en AN más epsilon. Como AN es compacto, entonces AN más epsilon es cerrado. Y AM en AN más epsilon está en AM más epsilon para todo M mayor o igual que la N original. Así que A debe también estar en AN más epsilon, que era lo que necesitábamos probar. Ahora supongamos que A no es totalmente acotado. Entonces existe un epsilon mayor que 0, tal que no tenemos una epsilon red finita, es decir, una cadenita de subconjuntos de contenciones que nos hace el truco de acotar, ¿no? Podemos hallar entonces una sucesión xy con i igual a 1 hasta infinito en A, tal que la distancia de x y xj sea mayor o igual que esa epsilon para cualesquiera i y j distintos. Por C existe n suficientemente grande tal que A está completamente contenido en AN más epsilon tercios. Para cada xy existe una correspondiente y en AN, para la cual la distancia entre y xy es menor que epsilon tercios. Como AN es compacto, alguna subsucesión yn de y converge. Entonces, podemos encontrar puntos en la sucesión, por ejemplo, yn1, tan cercano como queramos. En particular, yn1 y yn tales que estas son menores que 6 tercios. Entonces, la distancia entre xnf y xnj cualesquiera, ¿no? Digamos que esta es f y j, es menor o igual que esta suma de tres distancias, ¿no? Metiendo una intermedia aquí. Y eso es menor estricto que la suma de 3 que son epsilon tercios. Es decir, esto es menor estricto que epsilon, pero nosotros elegimos a xn1 tal que se sobrepasara en distancia, en esta distancia a epsilon, ¿no? Entonces, como es una contradicción, eso prueba que el conjunto A no puede ser, tiene que ser totalmente acotado y por lo tanto es compacto. Ahora, por la parte anterior, A está en h de x, es decir, es un conjunto compacto. Por C y por el lema, el límite de AI es A.
Eso solo si mostramos que para epsilon mayor que 0 existe n tal que an está metido en a más epsilon. En efecto, sea epsilon mayor que 0 y construyamos n tal que para las m's y n's que lo sobrepasen, la distancia de Hausdorff entre AM y AN sea menor o igual que epsilon medios. Para m y n mayores que esa n, vamos a tener esto. Entonces, sea n mayor o igual que n, mostraremos que an está metido en a más epsilon. En efecto, tomemos y en an. Entonces existe una sucesión creciente de n's is tal que n es menor que un n1, n2, n3 hasta cualquier n, y para m y n mayores que cualquier nj y am metido en a, n más c sobre 2pi más 1, ¿no? Es una epsilon especial. Notemos que an está metido en an más 1 más 6 medios, puesto que y está en an. Existe xn1 en an1 tal que la distancia entre y xn1 es menor o igual que epsilon medios. Como xn1 está en an, entonces existe xn2 en an2 tal que la distancia es menor o igual que 6 sobre 2 al cuadrado. Entonces usamos un argumento inductivo para hallar una sucesión de xn's is tal que xnj está en an y que la distancia sea menor que epsilon sobre 2 a la j más 1, y usando varias veces la desigualdad del triángulo obtenemos que la distancia entre y xnj es menor o igual que epsilon medios. Y xni es una sucesión de Cauchy. Por cómo fue elegido n, para cada an está contenido en an más epsilon medios, y xn converge a un punto x. Como an más epsilon medios es cerrado, x está en an más epsilon medios, que también es cerrado. Aún más, la distancia entre y xnj es menor que epsilon, y eso implica que la distancia entre y x es menor que epsilon, con lo cual hemos mostrado que an está completamente contenido en a más epsilon para n mayor que la n de Cauchy. Entonces, la h con la métrica de Hausdorff es un espacio métrico completo, que era lo que esperábamos mostrar hoy. Y con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos la que sigue.